Pues nada, bienvenidos de nuevo, que gracias por estar un rato conmigo en este caso y gracias a la Audit por la oportunidad de estar un rato con vosotros. Mi nombre es Fernando Alcázar Santos. Actualmente dentro de HP, que es la empresa donde trabajo, mi puesto es el de desarrollo de negocio de lo que llamamos Advanced Computing Solutions, que bajo ese nombre rocambolesco no deja de ser al final pues equipamiento hardware principalmente, que es al final por lo que más conocéis a HP, que se sale un poco del puesto pues ofimático, del portátil del día a día, ¿no? Y que bueno, en estos últimos años pues con toda la irrupción también al final de necesidades de computación en entornos de data science está tomando mucha relevancia, ¿no? Y a su vez, dentro de ese equipo que formamos en España, bueno, en Iberia, porque es España y Portugal como unidad de negocio, estamos 5 personas. Yo tomo la parte que tiene que ver con el desarrollo de negocio y liderando un poco todo lo que tiene que ver con iniciativas de inteligencia artificial, es decir, por traducirlo, la venta de nuestra tecnología y de nuestros servicios en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial y el uso de nuestro equipamiento y tecnología y servicios en ese tipo de proyectos, ¿vale? Lo digo porque luego también tocaremos otros ámbitos donde en HP también tiene mucho que ver la inteligencia artificial, pero que son ya más de gente que desarrolla, como me imagino que vosotros estaréis todo el día con Python, con este tipo de cosas, gente que desarrolla al final para dentro de la casa, es decir, para mejorar al final procesos dentro de HP, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso es nuestros productos de cara hacia lo que hago yo, de cara un poco al final al usuario, las empresas, etcétera. Entonces, un poco mi idea, vosotros sabéis a día de hoy mucho más de lo que yo supe de inteligencia artificial cuando empecé, pero sí que mi idea un poco era trasladaros qué hay en el mundo real a día de hoy, tanto en nuestra casa como cosas que hemos hecho con clientes, para daros un poco pistas por dónde van las cosas. Pero bueno, tengo la sensación, para vuestra, por así decirlo, tranquilidad, que estáis en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Que se dice muchas veces. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que trataremos hoy. Dado que empezáis, creo que a las 6:30 me han dicho, intentaré recordar para que os dé tiempo por lo menos ir al servicio. Sí que me gustaría que también sea interactiva. No me preguntéis cosas excesivamente técnicas, porque entonces os traeré a la gente que hace desarrollos de verdad y os cuento, ¿vale? Pero sí que sea interactiva y me preguntéis y tal, ¿vale? Para que no parezca solo un monólogo, ¿no? Bueno, sobre mí ya he dicho que trabajo en HP ya desde hace 18 años. Ahí he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Empecé como ingeniero I+D, luego está también siendo ingeniero preventa, he sido jefe de producto, también tanto en equipos profesionales como de gaming, o sea que a los que les gusta el gaming también he tocado bastante ese mundo. Y en los 2 últimos años he estado en esta área de equipamiento más avanzado, que en general utilizaban muchos de nuestros clientes. Esto es ventilación, ¿no? Temas de directo. Que utilizaban muchos de nuestros clientes porque al final se utilizaban en muchos ámbitos donde se necesitaba más capacidad de computación, todo lo que tenga que ver con 3D, edición de vídeo, audiovisual, etcétera, pero con la irrupción al final de todo lo que tiene que ver con data science, pues ha adquirido especial valor, ¿no? Yo al final en su día también estudié como vosotros, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid, aunque luego también hice administración y dirección de empresas por aquello de entender un poquito mejor en dónde nos movemos. Bueno, esto es un pequeño vídeo, me voy a acordar de que hay que ponerlo para que funcione por aquí, simplemente para que veáis cómo en HP ya de este vídeo, aunque no suena el audio. Why wouldn't she tell me she was going? She talks all the time about taking a trip here. What if Ava's not missing? What if someone else knows what she has? This is the only one I've ever seen, and I can't let them have it. I don't know if this is worth your life. La necesidad de computación se les quedaba corto, ¿no? Y lanzaban muchos retos, premios, etcétera, a la hora de usar equipamiento que les diera un poquito más de facilidad para poder desarrollar los proyectos, porque muchas veces, y esto es un poco parte del tema, como veréis en donde estamos, es un poco transmitiros la idea que no todo es el cloud, y veremos por qué. O sea, es verdad que el cloud es muy guay, es muy elástico, es infinito, aparentemente, pero tiene también sus inconvenientes cuando nos llevamos a la vida real, que hemos comentado antes, ¿vale? Al final de las empresas y de lo que están haciendo, por muchos motivos y también por muchas tendencias que nos están
ayudando, por lo menos en el caso de HP, a llevar otro tipo de soluciones. A ver si pasa. Sí. Vale. Entonces, esto lo sabéis mejor que yo. Yo voy a pasar de esto rápidamente, pero sí que es verdad que con respecto a lo que era el mundo de la programación convencional, donde al final un equipamiento normal nos valía para compilar cualquier tipo de código y tal, eso es lo que yo viví en su día. Cuando ya nos metemos en todo el mundo de Data Science, que ya era la analítica con mucho volumen de datos, iba requiriendo más capacidad de computación, y esto lo veis desde una perspectiva más tecnológica, y ya todo lo que en los últimos años se ha revolucionado con los algoritmos de Deep Learning, que vosotros trabajaréis con modelos, etcétera, la cosa se ha vuelto exponencial por la cantidad de datos que se manejan, por la capacidad de computación, que ya veis que las cifras son mastodónticas, sobre todo cuando hablan de los grandes modelos, y también todo lo que tiene que ver al final, pues cualquier empresa que esté haciendo procesos también, pues no tienen por qué ser de inteligencia artificial, de machine learning o simplemente de deep learning, ¿vale? Pues allí al final todo ese tipo de procesos, lo que sí que tiene que prevalecer desde el punto de vista de HP es que hay una necesidad de computación de cualquier tipo, y puede ser solo cloud, puede ser híbrida, puede ser en local, puede ser de muchos tipos, y veremos un poco por qué y qué tendencias están un poco favoreciendo una a otra. Inteligencia artificial, todo el día, y sobre todo nos pasa mucho cuando vamos a empresas que al final conocen o hablan solo de ChatGPT o del último modelo de lenguaje, ¿no? Pero la realidad al final en las empresas, cuando empiezas a hablar con las cosas que ellos necesitan mejorar o ver, hay vida mucho más allá, ¿no? Como digo, que al final hay mucho interés por la parte que es puramente analítica para mejorar procesos de forecasting, eso también lo estamos haciendo nosotros internamente, temas de logística, en empresas sobre todo, bueno, iba a decir, empresas que se dedican a la logística, mentira, la nuestra propia tiene al final una parte de logística para servir los equipamientos y tal, entonces todo lo que tiene que ver con logística o incluso hacer cuadros de mando ejecutivos, ahora se lleva mucho todo el tema de Smart Documents, de que al final, en vez de hacer unas personas que estén todos los días revisando un montón de noticias o publicaciones para hacer resúmenes ejecutivos para, al final, ejecutivos, pues que se haga de una manera más automática, ¿no? Visión por ordenador, muchísimo. Este es el clásico ejemplo máquina por máquina, máquina a máquina, pero que se está haciendo mucho. No es tanto para diagnóstico a día de hoy, porque hay un montón de cosas que prevalecen, pero sí para apoyo, para mejorar, para ser más rápidos, para poder hacer más cosas. En procesos de calidad, estoy viendo en empresas también que incluso frutícolas en el área de Murcia, que estaban con un tema de inteligencia artificial para poder, en las líneas de separación de los arándanos, pues el poder hacer el calibrado y en diferentes cajas y cubetas de una manera automática, ¿vale? Y al final tienen un montón de ganancia. Conducción automática, todo conocéis al final que eso está preparado ya en muchos coches, aunque la normativa en el caso de Europa no lo permite. Es verdad que la parte de normativa es un tema importante con respecto al impacto de la tecnología. Inteligencia artificial de análisis de sentimientos, esto también se lleva muchísimo, sobre todo para ir viendo si las reviews están impactando de manera positiva o negativa, incluso en grandes plataformas como Amazon. Y aquí hago un spoiler, Amazon, que pensamos que es un gran proveedor de cloud y compra mucha tecnología para hacer cosas de sus desarrolladores con equipos nuestros, ¿no? Con lo cual al final no todo es el cloud, ¿no? Según qué cosas quieren hacer que no quieren que estén en el cloud. IA generativa es la que conocéis masivamente, con los modelos de lenguaje, pero también de creación de imágenes, etcétera. O los motores de personalización, esto también se lleva mucho tanto en la parte de hoteles, que están haciendo muchas cosas muy potentes en la parte de personalización, como en la parte de decisión de préstamos, que es verdad que los bancos, os diría que a día de hoy tienen los equipos más grandes dentro de la empresa, es decir, sin recurrir a consultoras, los equipos más grandes de data scientists dentro de su propia empresa, ¿no? Que al final tienen a cientos de tíos, gente como Grupo Santander o BBVA y tal, con lo cual me ha dado. Aunque es curioso porque luego yo tuve que el año pasado pedir una hipoteca y tardaron 2 meses en responderme, luego tampoco debe ser que lo deben de tener del todo afinado, pero bueno, eso es ya un detalle sin importancia, como se suele decir, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de tecnología, en todo lo que es un proyecto de inteligencia artificial que vosotros conocéis mejor que yo, evidentemente intentamos hablar
con la gente que al final de negocio para saber qué cosas están haciendo y dónde se les podemos ayudar tecnológicamente, tanto a la hora de venderles servicios para desarrollar ese proyecto, si no tienen capacidades suficientes a nivel de ingenieros, o bien proveerles de tecnología que les apoye, pero es cierto que solo entramos en la parte más que de la gente que como vosotros está trabajando tanto con los datos, con los modelados, como si luego hay un despliegue, ¿no? Que si hay un despliegue que se pueda usar en local y no solo en cloud o híbrido, ¿no? Que yo creo que es un poquito al final el mensaje. El mundo es híbrido como lo de que al final no hay blancos y negros. Bueno, esto es algo que también es ciertamente real y también lo vemos incluso a veces con las acciones de los valores bursátiles y los vaivenes, ¿no? Ahora mismo estamos en un pico donde al final las expectativas es que vamos a conquistar no sé, el multiverso y tal. Hace 2 años en las empresas solo se hablaba de metaverso, ahora solo se habla de inteligencia artificial. Creo que aquí sí que hay mucho más para el futuro, pero quizás las expectativas muchas veces son muy altas a día de hoy donde se puede llegar. Y es cierto que, y esto no lo digo yo, ¿no? Por eso lo digo basado en Gartner, que va a haber un crecimiento, pero evidentemente hay un momento de bajada, ¿no? Que también va a implicar ciertas cosas, que es como, por ejemplo, de moverse de todo lo que es la inteligencia artificial a nivel más cloud a llevárselo a un nivel más local. Y esto tiene mucho que ver con tendencias de las que hablamos ahora, ¿no? Como la irrupción de modelos como DeepSeek y este tipo de cosas que están cambiando el juego y que todos los días aparecen algoritmos nuevos, ¿no? que la apoyan. Y en este sentido, ¿qué tendencias estamos viendo? Bueno, pues el amigo Jensen Huang, que por cierto está ahora yo creo que en la GTC de San Francisco, que es la nueva rockstar, habla de esto como la nueva revolución industrial. Verdaderamente, el otro día decía digamos, el responsable de todo el área de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial para clientes nuestros, cuando nos contratan ese tipo de proyectos o servicios, que él a nivel al final de su desarrollo del software decía, solo voy a tener 2 tipos de perfiles, aquellos que saben trabajar y desarrollar con inteligencia artificial y aquellos que no saben, que entonces no trabajan conmigo. Es decir, que al final esto es algo que sí o sí está para quedarse, ¿no? Es verdad que hay un mensaje quizás a veces un poco catastrófico sobre se van a destruir muchos puestos de trabajo en los próximos años por culpa de la inteligencia artificial, pero bueno, siempre hay una contrapartida, ¿no? Y al final los analistas también dicen que se van a crear aún más trabajos. Lo que pasa es que hay que hacer evidentemente un cambio al final de que eso es lo que vosotros estáis, por eso estáis en el sitio adecuado, en el momento adecuado, seguid en ello, ¿no? Y que al final, desde el punto de vista económico, la oportunidad es enorme, ¿no? Y ya estáis viendo el tipo de inversiones que llevan empresas que a día de hoy ni siquiera están, por así decirlo, siendo rentables, pero no paran de recibir capitalización bursátil, no hace falta que os hable de OpenAI, ¿no? La IA es una revolución que donde hay tanto metido, tanto a nivel de dinero, instituciones, organismos, universidades, centro de I+D, que es imposible estar al día. Eso es una de las cosas que hay que asumir. O sea, yo no lo puedo estar porque no estoy como vosotros en el día a día, pero normalmente ya te encuentras en las empresas que hay dentro de estos departamentos gente que solo se dedica a estar un poco viendo el estado del arte, porque es que cada semana nacen nuevos algoritmos, nuevos modelos, cambian, hay que probar, hay que ver por dónde al final van los tiros, ¿no? A día de hoy, la IA perceptiva, que es un poco uno de los pasos que están más consolidados con todos los modelos al final de visión por ordenador, etcétera, aunque hay muchísimo proyecto por aquí con las empresas y muchísimo desarrollo, que en el fondo es tomar decisiones en función de lo que, por ejemplo, sienten, oyen, etcétera, modelos tipo Whisper en audio, YOLO, desde el vídeo y tal. Esto es bastante consolidado y hay muchísimo trabajo en este área, pero está más consolidado. Pasamos rápidamente a la generativa cuando explotó el tema de ChatGPT, los modelos Transformer, etcétera, con los modelos de lenguaje y tal. Esto es más complejo cuando te lo llevas a la empresa, porque empieza a haber, no es tan fácil al final que las cosas respondan como quieras que responden, sobre todo cuando quieres tener un buen control y no es un chatbot, por ejemplo, que solo esté enfocado a tus usuarios, sino que quieras darlos como para un servicio al cliente y puede tener unas implicaciones delicadas, ¿no? Y todo el tema del guardrailing y todo este tipo de cosas no es sencillo y aquí hay todavía mucho por explorar, pero es que estamos ya en el siguiente paso, ¿no? con las IAs basadas en agentes que son capaces al final
de interconectar un montón de funciones con pequeños modelos, cada uno siendo experto en su materia, parecido también a lo que se hace con los multi-experts, en utilizar modelos tan grandes que muchas veces, como vosotros sabéis, son muy monolíticos, ¿no? ¿Dónde se está revolucionando el tema de la IA o dónde se ven los siguientes pasos? Porque aunque no estamos ni siquiera consolidando el anterior, ya se mira hacia el futuro y le preguntan incluso al de NVIDIA que dónde está el futuro, ¿no? Y el futuro mira mucho a Boston Dynamics, a Robotics y tal, porque al final la inteligencia artificial no está controlada, pero es, vamos a decir, sencilla detrás de la pantalla del ordenador, es complicada cuando lo metes en el mundo real y cuando tiene que interactuar de verdad en un mundo físico, por así decirlo, ¿vale? Evidentemente, en la parte de diagnóstico y cura, pues es una de las áreas de más impacto, y todo lo que tiene que ver con, pues bueno, con servicios de conducción autónoma, etcétera, ¿no? Pero mucho centrado, evidentemente, en la parte robótica es la que tiene más expectativas y futuro, y si os fijáis en NVIDIA es donde está invirtiendo muchísimo en entornos de desarrollo. ¿Tienes alguna pregunta? No, he creado un comentario y perdón. una pregunta aparte. Sabiendo de que la mayoría de los datos que has dado, por ejemplo, la respuesta de Jensen Huang, y después tienes los trabajos quitados y añadidos, que principalmente eran sacados por OpenAI, ¿cómo de válidos crees que son probando con la vida actual, ya que sus negocios están basados a partir del hype que hay alrededor de la IA? ¿Cómo crees de verdadero pueden ser bueno, lo que dicen, lo que comentan? A ver, yo desde el punto de vista positivo, donde me creo un poco el tema del hype, como dices de esto, es cierto que a día de hoy la inteligencia artificial parecía que en los primeros 6 meses nos iba a arrasar, y lo cierto es que realmente lo que ha generado es, por ejemplo en mi empresa, es nuevos empleados. No es que haya reemplazado, ha reemplazado ciertos procesos, pero en general hay más gente trabajando en total que la que había hace 2 años, en el número de empleados, en HP. Entonces, si lo miro así, yo no digo que no haya habido ciertos puestos que se hayan amortizado, etcétera, pero sí que ha generado una serie de... Ahora, si no hay un retorno en X tiempo, evidentemente se evaluará si tiene sentido o no. A día de hoy tienen que vender en todo el tipo de foros si esto va a ser así o no hacia un futuro. Pero bueno, es una pregunta a la que si tuviera la respuesta no estaría aquí hoy, sino que me dedicaría a otra cosa, ¿no? Es que al final yo he leído un buen papel hace poco que comentaban la revolución esta de la IA, la comparaban con la revolución informática, pero más acelerada por la cantidad de cuánto podemos acelerar los conocimientos que tenemos hoy en día. Y básicamente han comentado de que, por ejemplo, de la IA, por ejemplo, un buen ejemplo es la IA visual, la que ve alrededor de sí, la han comentado como el primer inicio de actuadores con receptores, cuando hicieron esto hace años y años. Y luego lo que han comentado la IA generativa sería más como los procesos como los de cuando ponías un floppy disk en una máquina y te hacía un único proceso. Y hacían el paralelo de la gente con el procesador moderno, de la idea de tener muchos procesos en diferentes lados corriendo al mismo tiempo, en los cuales tú llamas respuestas de X proceso para poner dentro de otro. Y es algo que a mí me parece, la verdad, es más que nada se parecen lo suficiente para poder hacer la comparación. Sí, y de hecho se convierte más en un acelerador. Y si lo miramos como qué hizo la revolución informática y qué puede hacer la revolución de la IA, podemos comentar de que aunque vamos a perder trabajos, será más que nada la idea de cambiar la distribución de trabajadores de un lado más a bajo nivel a uno un poquito más alto. Sí, en ese sentido parece también a lo de que decías también incluso cuando hubo un movimiento de zonas rurales a zonas urbanas, cambio de sectores y al final un skilling de valor añadido, es decir, que al final no te vale porque los procesos en el fondo que siempre se dice, ¿no?, muy fácilmente automatizables, es donde hay un riesgo real de que al final sea sustituido o que se necesite menos intervención manual. La seguirás teniendo en ciertos casos, a lo mejor más de supervisión, ya no es tanto de intervención, ese tipo de evolución del propio trabajo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco en el camino que estábamos, ¿no? Y siguiendo un poco en tendencias, es lo que comentaba antes con respecto a agentes de inteligencia artificial. Esto a nivel empresarial lo está mirando mucho, muchas veces por lo difícil a veces que también es trabajar con un modelo muy grande y es más
sencillo, cuando además quieres una respuesta coordinada que tiene que mirar a diferentes racks, a diferentes áreas, que puedan incluso ser multimodal y tal, el poder tener diferentes corpus que estén trabajando en diferentes áreas o diferentes modelos más especializados en cada una de las áreas, que unos puedan estar en cloud, otros puedan estar en local, unos estén especializados en finanzas, porque al final le puedas meter una pregunta o un tipo de prompt que al final dice revisita este contrato, con lo cual probablemente esté mirando a un rack local, ya no está mirando la nube, porque es un tema a lo mejor de una abogacía que está trabajando con sus propios casos, donde al final esté mirando la parte de un pliego, lo que etcétera, y esté mirando también la parte del BOE, y que de alguna manera al final sea capaz de generar ese documento, ¿no? Pero que para el usuario sea transparente, pero desde el punto de vista de cómo está orquestado el mundo de agentes, pues al final nos permite trabajar con modelos más pequeños, y aquí volvemos otra vez al salirse de la dependencia del cloud, porque claro, si quieres ejecutar OpenAI a día de hoy, es que ya no es porque no te lo puedas trabajar en local, es que ni siquiera te lo van a dejar descargar un modelo, por lo menos el último, el O4. Primeramente, y segundo, porque ahora con el foco de la destilación de modelos, sí, eso no ya quieren perder de propiedad sí, privada. sí, aunque ahora ya se han quejado de que han utilizado su modelo para destilarlo, pero bueno. Hay quejas a tope hoy en día. Sí, no deja de haber también, esto ya es un comentario un poco fuera de lo que es la propia charla al final, que es un tema geopolítico y es un tema estratégico, se ha convertido en un tema que no deja de ser una especie de guerra entre dos bandos, ¿no? Que eso lo vemos no solo en el ámbito económico, sino en la limitación incluso de gráficas que no les permitían a NVIDIA para que no puedan avanzar, a China, para que no puedan avanzar tan rápido y los obtienen por otro lado, ¿no? Bueno, parecido. La China le bloquea y hace lo suyo, como siempre ha hecho. Eso es un poco el tema. Y bueno, este era un ejemplo donde, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra propia casa, pues cuando digo nuestra propia casa es como trabajadores de HP, pues ciertos usuarios que, por ejemplo, están trabajando más en la parte de call center o de cara afuera, pues puedan al final hacer una recomendación de un equipo sin tener que recurrir a los típicos, podría decir, tochos o documentos manuales, y que ya le vaya un poco asesorando, pero que encima además al ser un poco en este modo agente, y esto no deja de ser un modelo demo, no es el que está realmente implantado, pues bueno, tenga al final un agente que está especializado en equipos ofimáticos, otro en la parte de videoconferencia, porque tenemos productos para salas. Luego además le va a preguntar también que le ha pasado una foto a un cliente, cuál es el mejor equipo para dentro de una sala con un tipo de características basadas en una foto, con lo cual se entiende que al final es un modelo multimodal. Eso para la gente que le está preguntando a la persona es transparente, pero al final sí que es verdad que está basado pues este modo multiagente, en vez de trabajar en un modo monolítico con racks y tal, que es más pesado, ¿no? Más complejo y más costoso. Y sobre todo costoso. Y sobre todo costoso. Y es mucho más fácil con un modelo más afinado, pequeño, y poder hacer una tarea concreta, que es un poco lo que íbamos antes con el modo de agentes, ¿no? Bueno, lo que decías de modelos destilados, esto es otro de los cambios que tecnológicamente nos favorece a la hora de poder hacer cada vez más cosas por ti mismo sin dependencia de terceros. Es verdad que esto lo sabéis mejor, pero al final es, oye, ha irrumpido otra vez, gracias al reinforcement learning, ¿no? Que llaman el entrenamiento por refuerzo, este modelo padre-hijo, etcétera, el poder llegar a modelos pequeños, a tener prácticamente el rendimiento, el conocimiento de uno grande. Pero claro, esto tecnológicamente tiene un impacto porque democratiza, que es lo que dicen, ¿no? Todo el mundo puede llegar a tener acceso, lo puedes tener en tu ordenador, no depender del cloud, no enviar formación fuera y poderlo ejecutar en local. Pensad, por ejemplo, he comentado antes el ámbito de abogacía, el valor que puede tener para un despacho de abogados donde tú llegas a un juicio, no tienes conexión a internet ni nada, pero tú puedes estar como abogado preguntando cosas, sobre todo tu documentación, sus casos, etcétera. Pero claro, necesitas hacerlo en local, para eso necesitas algo que sea ejecutable, no puedes tener ahí un data center debajo de la mesa, ¿no? Necesitas hacerlo. Entonces, esto va a revolucionar. Evidentemente también cambia el valor bursátil de todo, porque ya se pone en duda e incluso tiene más miedo OpenAI que NVIDIA, a mi juicio, porque al final NVIDIA lo que dice, y creo que tiene en parte razón, no, si yo voy a seguir vendiendo tarjetas gráficas, lo que pasa es que la voy a vender muchas más, solo que para equipos que todo el mundo puede utilizar. Lo que pasa es que no voy a vender las grandes tarjetas para un data center, que también, porque necesitan al final desarrollar modelos, sino que encima además voy a vender
un montón de tarjetas para los usuarios que al final van a poder utilizarlo día a día en sus equipos, ¿no? Nvidia le va todavía mejor esto porque Sí, tiene sí. más margen de profito a la hora de vender al usuario. Sí, sí. Dice, no, no, los analistas lo han entendido mal, es al revés, voy a vender más. Y entonces, bueno, pues yo creo que esto es un acierto, ¿vale? Al final permite despliegues a mucho más tipos de dispositivos. Y esto, evidentemente, nosotros como fabricantes pues también lo favorece, de tecnología, ¿vale? Bueno, pues eso, al final incluso tuvo un impacto en el stock market, etcétera, con lo cual cada semana hay una tendencia que nos rompe, ¿no? Y esta es la última con los modelos estilizados. Y esto también es una cosa que al final vivimos en Europa, algunos de vosotros a lo mejor salíais a trabajar en otros países, en otros sitios, pero también hay una parte regulatoria que también nos impacta desde el punto de vista de tecnología, porque si al final lo que obligan es, entre comillas, al tener los datos, cuidado, porque al final si tratas con datos sensibles no puedes hacerlo en nube pública o en algún sitio donde te lo puedan ser corrompidos. Entonces te lleva a que al final que tienes que tener mucha trazabilidad, tienes que tener también muchas veces tener un data center propio o ejecutar los datos en local para no exponerlos. Todo esto a las empresas que al final se exponen a riesgos, lo que quieren al final más es yo quiero controlar el modelo, yo no quiero que sea un tercero el que tiene el modelo OpenAI, más allá de otros problemas que puedan ser seguridad, coste, latencia y tal, temas de seguridad y regulación, quiero tener mi modelo. Entonces al final hay mucha tendencia en las empresas a trabajar con modelos open source llevados a su ámbito con la solución que ellos necesitan, ¿vale? Eso sí que es una realidad. Es verdad que utilizan Copilot para Microsoft, pero es otro tema. No es para su core de negocio, de si es una abogacía, si es logística, etcétera, que ahí utilizan otro tipo de modelos, ¿vale? Luego lo vemos. Tecnología y su impacto. Uy, no está bien. Vale, ¿cuáles son los problemas? Y ahora vemos. Independientemente hay un problema de ancho de banda si queremos trabajar y que también nos lleva a reforzar tecnológicamente el por qué es un mundo híbrido. Hay un problema de ancho de banda si queremos trabajar solo en modo cloud, y ahora vuelvo a esto, ¿vale? Hay una tendencia de repatriación de cloud y gestión del coste. Esto es como lo de Netflix, que al final hay que pagarlo todos los meses. También te cambia la tarifa, también resulta que te lleva sustos, porque yo os pongo un ejemplo, una empresa que desarrollaba proyectos al final de IA en cloud y tal, los desarrolladores, decía, oye, es que en el segundo día ya me ha saltado una alarma de $20.000 de Amazon y me han pegado un toque. Entonces necesito una solución porque no podemos seguir en este orden de magnitud, ¿no? Que al final, cuando, entre comillas, utilizas muchos recursos para un proyecto, no todo es infinito, ni la empresa a la que contratas como consultora te van a permitir cualquier tipo de uso, ¿no? Hay un tema que lo he hablado antes en la parte de logística, de latencia, que es súper crítico. Es decir, hay muchos proyectos de inteligencia artificial que tienen que ocurrir la decisión en milisegundos. No puede conectarse a un cloud que ejecute y le responda, porque entonces ya se ha perdido. Y esto, por ejemplo, ocurría en logística, un proyecto que hemos tenido reciente, donde al final necesitaban máquinas procesando el modelo de inteligencia artificial muy cerca de donde estaban las cámaras, porque tenían un tiempo de respuesta máxima que era inferior a un segundo. Y eso no era posible si también tenía que irse al cloud, aunque el cloud esté relativamente en Europa, por así decirlo, ¿vale? Y lo que comentaba antes de seguridad, ¿no? Que también nos lleva a modos más locales. Explosión en generación de datos, esto es la parte que comentaba antes, ¿no? Zettabytes, ya sabéis que está terabyte, gigabyte, terabyte, petabyte y luego zettabyte. Y un poco la expectativa, y tal como estamos en ancho de banda, es que los azulitos son los que agregada todo el ancho de banda nos permitiría subir, y todo lo demás es lo que se genera. Entonces al final el asunto está en los datos están atrapados, se generan muchos datos y yo tengo que trabajar con ellos porque al final necesito que al final tomar decisiones sobre ellos, pero no puedo llevarlo todo al cloud ni estructurado. Si lo tengo que trabajar desde el punto de vista de inteligencia artificial, tendré que tener otras soluciones. Por eso lo del mundo híbrido, ¿no? Que esto es visto de esta misma manera, ¿no? El número de datos totales y el total de ancho de banda. Es un dato agregado, no deja de ser un dato, bueno, pues que al final apoya una realidad a día de hoy. Que además esos datos cada vez son más complejos, desestructurados, de diferente índole, que son los que al final se trabajan, ¿no? Y que al final las empresas están mirando un poco, ya no tanto el tema de
lo miran como cuánta computación dispongo. O sea, ya no están mirando ni siquiera cuántos equipos, o qué servidores o qué workstations tengo, sino qué computación dispongo. A su vez, y esto supongo que lo viviréis en muchos de vuestros usos, el porqué de la GPU no lo voy a contar yo mejor que vosotros, pero bueno, es cierto que están muy optimizadas para todo el uso al final de modelos de inteligencia artificial por cómo están diseñados, ¿no? Es verdad que al final ha habido un trabajo muy intenso para generar un ecosistema de librerías y tal, y ya hay tantos modelos creados en eso que es difícil llevártelos a otro ámbito, incluso al que últimamente está tan de moda como es la NPU, que a día de hoy es relativamente limitado el uso de NPUs, sabéis que es lo de Neural Processing Unit dentro de las CPUs, pero a día de hoy es un uso limitado. La GPU tiene mucha más potencia, incluso para el uso local que estamos hablando de muchas inteligencia artificial, la NPU se queda corta o vale para pequeñas tareas, pero para hacer cosas un poco más allá, lo óptimo es la GPU. ¿Se puede utilizar el CPU? Sí, lo haréis muchos de vosotros tirando de RAM, pero el problema está que se vuelve lento. Se vuelve lento. Ahora Microsoft con el Quantum Processing Unit, bueno, eso... El único que tiene algún software para eso es IBM, que tenía el Quantum. Sí, sí, sí. Eso será otra revolución, pero está por ver cuántos años va a tardar en materializarse. No, es que al final muchas IAs actuales muy avanzadas usan muchos términos de incertidumbre para poder hacer, más que nada, en vez de intentar llegar al óptimo, una estimación y guardarse más procesamiento para no hacerlo. Y al final eso puede ayudar mucho con eso. Sí, sí, no, es verdad que Otra cosa que cuando tú estás hablando del bandwidth, uno de los problemas más grandes ahora en los gigantes servidores, en los silos gigantes servidores, es ahora que muchos equipos le tarda más llegar los datos por cuántos racks hay en un silo que trabajando. Y ahora están haciendo, por ejemplo, intentando poner fibra óptica para transferir datos dentro del silo al ordenador, y del ordenador ya hace las calculaciones. Sí, ya directamente son con fibra, y además es uno de los cuellos de botella, como dices tú, dentro de los data centers. Eso es así, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que decía al final de la velocidad de inferencia de GPU versus la CPU en un uso de una inteligencia artificial, en este caso de imagen. Y esto es un poco por hacernos una idea que, claro, que esto es lo que al final nos obliga a tener mucha capacidad de computación, que a veces esto es lo que es caro en local para poder ejecutar modelos relativamente grandes, ¿no? Cuando te vas ya a un Llama, que es un modelo de lenguaje, que son de los más pesados. Y aquí hago otra vez la sección. Estamos hablando de modelos de lenguaje porque es al final lo que llama la atención. La mayoría de modelos, por ejemplo, que estamos viendo a veces en empresas que están haciendo cosas para mejorar procesos, son modelos de audio, de vídeo, de YOLO y tal, que no son tan pesados. Sí necesitan gráfica para que se ejecuten de manera eficiente, sí, pero no es un modelo de lenguaje. Incluso este modelo de lenguaje, gracias a la irrupción de DeepSeek, está haciendo que también nos podamos ir a poderlos ejecutar casi en tu PC, ¿vale? Eso por no hablar pues, de la cuantificación, ¿no? Que al final también nos ayuda a llevarlo, una vez más, a tenerlo en tu PC, en tu workstation, en tu equipo de gaming, llegado el caso, ¿vale? Hablando de DeepSeek, he visto a mucha gente que incluso lo ha puesto en Raspberry, directamente en Raspberry, un modelo completo. Lo único que sí que tendrás que poner heatsinks allá, para que funcione al menos. Sí, imagino que sí, imagino que también han utilizado una cuantificación extrema tipo bitnet, de esta de 1.58 bits, con lo cual también se pierde mucha, lo que llaman accuracy, ¿no? No me sale la palabra, pero bueno, al final precisión. Pero bueno, es verdad que al final, como conceptualmente, el decir, oye, se puede ejecutar cada vez en más dispositivos, democratización al final, ¿no? Tecnológica. Cuando hablamos al final de nosotros con respecto a la nube con las empresas, oye, pues al final les importa que la nube coste creciente, cuando más usas recursos y que al final las tarifas son impredecibles a nivel de coste, que al final no tener una estimación exacta de lo que va a gastar, pues esto es otra de las cosas a veces también que entre nosotros cuesta, porque te dan una serie de uso, por así decirlo, gratis, pero luego llega el momento de ya no se vuelve gratis y hay que pagarlo, ¿no? Cuando tienes muchos datos también subidos a la nube y quieres descargártelos para hacer cosas en local porque no quieres utilizarlos en la nube para hacer cosas en local, también te meten ahí también costes de descarga, costes ocultos que al final no tienen, con lo cual eso también muchas veces lo quieren evitar y quieren preferir trabajar directamente donde se genera el dato.
los cambios de términos, como he comentado al final de los contratos de cloud. Hay algunas de las plataformas que tienen muy cerrada ese ecosistema de herramientas. Es cierto que cada vez trabajan más con open source también para que puedas hacerlo, pero muchas veces es un dolor el poder poner el ecosistema en marcha dentro de la parte del cloud a nivel de librerías, etcétera, etcétera. Y la capacidad que te dan de customización es limitado. Por último, lo de la latencia, ¿no? que lo hemos comentado. ¿Qué es al final lo que importa más a nivel tecnológico para cada una de las fases que hayamos hablado antes? Pues si es preparación de datos, es muy intensivo en CPU. Si es la parte de inferencia, pues depende. Hay algunas que están muy intensivas en GPU y también la parte de red, por eso la latencia es importante. En el entrenamiento la latencia da igual, entre comillas, pero ahí sí que al final, pues cuanto más computación tengas, pues mejor, más eficiente podrá ser, ¿no? Y luego la parte de analytics, pues bueno, también la parte de luego, cuando hay mucho dato, mucho almacenamiento, eso vosotros lo sabéis. ¿Y dónde está ocurriendo al final la data science en las empresas? Pues híbrido. Hay parte que se está haciendo en el cloud, hay parte que se está haciendo lo que llamamos en el edge. ¿Qué parte en el cloud? Porque tienes los datos de allí, porque tienes plataformas o herramientas que ya están allí, que están pagando, y porque además es muy elástico. Evidentemente, si vas a hacer un servicio masivo a muchos usuarios, tipo OpenAI, cloud es el sitio. Cuando ya te vas a un ámbito, por ejemplo, sanitario o farmacéutico, que tenemos empresas, no quieren saber de esto, quieren saber si pueden hacerlo en local, en su data center, pero es que incluso en el equipo de cada uno de los investigadores. Oye, pueden hacer cosas, y etcétera, ¿cómo me puedes ayudar, ¿no? Al final, desde el punto de vista de tecnología. Este es un poco por la de magnitud de lo que se puede hacer a día de hoy, por ejemplo, con una estación de trabajo, que no deja de ser un equipo con varias tarjetas gráficas que te puedes llevar a tu casa, como quien dice. Nosotros ya tenemos equipamiento que permiten ejecutar modelos hasta de 200 billones de parámetros. Próximamente esto se multiplicará por varios órdenes de magnitud, pero no puedo hablar todavía de ello hasta dentro de una semana. El también tener un tiempo de espera, latencia que está controlado, el que a su vez también no necesito esperar. Aquí lo de tiempos de espera, ¿a qué se refiere? Me comentaba una empresa no muy grande, que era tipo startup, que tenía desarrolladores de inteligencia artificial, que decía, es que la cloud no es infinita. El verano pasado pedimos más a la Amazon Web Services de instancias y nos decía que nada. Para ser exacto, AWS es tirar dinero al aire hoy en día. Sí, pero en ese caso tenían un problema porque realmente le pedían más y no les decía que tenían que esperar unos cuantos días, porque así, por así decirlo, tenían un cierto problema de disponibilidad, ¿vale? Con lo cual al final también es un problema. Luego a nivel de seguridad, cuanto más local lo puedes tener más segurizado. En el cloud, pues dependiendo de cuál, y si ya te vas al cloud de DeepSeek, pues tú sabrás lo que quieres poner ahí. Y luego también el tener un poco controlados los costes, ¿no? Esta es otra visión parecida, donde al final vemos que en tu PC convencional puedes hacer cositas, igual que pasa con tu móvil a nivel de inteligencia artificial, y se hacen cosas interesantes, luego veremos. En la parte de estaciones de trabajo de HP, pues al final puedes hacer cosas que van mucho más lejos, porque puedes ejecutar modelos de lo que hemos hablado, hasta 200 billones en local, cualquiera de open source que eso se pueda ocurrir, y eso le permite, al final, tanto en modelo portátil como sobremesa, el poder desarrollar o ejecutar proyectos de inteligencia artificial. Y los muy grandes, ya sea por el tipo de modelo, ya sea porque lo que quieres hacer es entrenar un modelo, pero esto suele ser más en el ámbito de empresa tipo OpenAI, Microsoft o centros de investigación que utilizan al final centros de supercomputación compartidas, porque al final una empresa convencional no se monta un centro de supercomputación, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, son cientos de millones de dólares. Aparte de la licitación, yo conozco a alguien que trabaja en una compañía que construye datacentros en Britania. Amazon ha tenido que esperar 3 años antes de que le dieran todas las licencias y todo lo que era para entrar allá, para construirlo. Y ahora han empezado a construir, pero estaban ya, se esperaba una necesidad hace 3 años. Sí, eso también está ocurriendo, ¿no? Bueno, esto, como es un poco redundante, tampoco lo comento por no alargar más, porque al final ya casi son las 6 y no es esto, pero bueno, al final esto es lo que importa a las empresas: agilidad, gasto y seguridad. Cuanto más local sea al final el uso de la inteligencia artificial de desarrollo, tendrás mejor controlados los 3 ámbitos. Y aquí ponía un pequeño ejemplo donde pues una persona que está utilizando una instancia de AWS con 4V100, que no es tanto, son $2.000 al mes, pues al final comparas con un equipo que tiene
una gráfica de 48 gigas, etcétera, y última generación de CPU y 500 gigas de RAM y tal, y dices, es que al cuarto mes esto no tengo nada, pero esto lo puedo seguir utilizando años. Entonces, llega un momento donde al final también ese tipo de cosas para las empresas es muy importante, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la IA será híbrida, en el cloud, en el edge y en el dispositivo, en el PC. IA en la empresa, que es lo que me está dando. Y esto es una de las cosas que a mí me parecen más relevantes también para vosotros al final, y es que nosotros que trabajamos con empresas de todo tipo, todas están mirando la inteligencia artificial de una u otra manera. Si no tienen equipos de inteligencia artificial dentro de la empresa, los tienen externalizados o tienen consultores que trabajan para ellos, pero en cualquier sector, ingeniería, construcción, media entertainment, diseño de productos, pensad en Airbus, que también están aquí en Madrid, ciencia, cualquier empresa de farmacéutica, con lo cual se vuelven empresas también desde el punto de vista muy ávidas de tecnología, ¿no? Sector público, son clientes grandes y que también están mirando en eso, finanzas, que tienen equipos muy grandes, sanidad, etcétera, ¿no? Y cualquier tipo de flujo de trabajo. ¿Qué es lo que más están haciendo? De momento, pues temas de contact center, con inteligencia artificial para mejorarlos, aunque tú te puedes pedir, volvemos a la normativa, el que te atienda un humano, ¿vale? Pero bueno, se quieren ahorrar costes ahí, porque al final es mejorar la productividad y la eficiencia, personalización de sus productos, y ahí os pondré un ejemplo de lo que estamos también haciendo en HP, también la adquisición de clientes, pues marketing digital muchísimo, con temas de inteligencia artificial, y bueno, productos mejorados por inteligencia artificial, o incluso creación de nuevos productos para inteligencia artificial. El ámbito al final es el consumo de la inteligencia artificial, pensad en el modelo ChatGPT, el despliegue de la inteligencia artificial, lo que os he comentado antes de equipos que al final están ejecutando modelos de audio, de vídeo cerca donde se producen para poder tratarlos en una planta logística, etcétera, o desarrollo persona-máquina, que es lo que hacéis vosotros día a día con vuestros equipos cuando os mandan proyectos en vuestras clases, en el máster o lo que corresponda, ¿no? Y en todos ellos necesitas capacidad de computación, ¿vale? Eso es un poco el consumo de IA, que habla mucho del Copilot, pero es verdad que hay un montón ya de herramientas que de por sí muchas veces requerían ya potencia, como son las de Adobe, SolidWorks y tal, que se utilizan mucho en ámbito profesional, que incluyen módulos ya de inteligencia artificial embebidos, igual que Microsoft incluye Copilot, ellos introducen los propios suyos, con lo cual necesitan tanto más potencia en el equipo para ejecutarlos, consumirlos, que lo que ya necesitaban de por sí, ¿no? Y sobre todo lo digo por herramientas tipo SolidWorks, Adobe, Autodesk, que además ahora tiene el módulo de Revit 3D que ya requería requisitos, pues van más allá, ¿no? Y en HP, perdón por lo que tiene la camiseta de Barcelona, que esto que eso le da a doler. ¿Qué estamos haciendo en HP con la inteligencia artificial en varios elementos? Pues por un lado, de cara a las empresas, el disponer es tecnología. Al final vendemos principalmente hardware y servicios. Para vuestro conocimiento, por ejemplo, en España, en León, tenemos un equipo hasta de 230 ingenieros de software que están, muchos de ellos ya especializados en inteligencia artificial, y empresas que nos piden transformación de procesos, etcétera, ellos evalúan, etcétera, y podemos venderles también servicios de desarrollos de inteligencia artificial, o sea, no solo hardware, sino también el desarrollo, o las dos cosas, ¿vale? Tenemos un área dentro de HP que desarrollamos soluciones desde que adquirimos Poly, que en su día era Plantronics, luego pasó a ser Poly, y lo compramos, que están muy desarrollados para todo lo que es videoconferencia. Bueno, pues todo el tema de videoconferencia de salas han sido muy mejorados con experiencia de inteligencia artificial, ¿vale? Porque al final son mucho más de tener en cuenta con las cámaras el contexto, etcétera. Tienen pequeños motores de inteligencia artificial justamente embebidas en las cámaras, ahí sí con pequeñas NPUs, ¿vale? Son modelos pequeños, pero mejoran ese tipo de experiencias y productos. Y luego, para los trabajadores, y aquí, yo como empleado de HP, hay dos vertientes. Una es todos los procesos internos, porque tenemos equipos también, fuera del que hace proyectos para clientes, tenemos equipos internos que desarrollan productos de inteligencia artificial o procesos, etcétera, que están mejorando. Y luego, a su vez, nos meten herramientas de mercado para trabajar mejor, pues tipo Copilot. Yo a día tengo Copilot, no es perfecto, pero al final se busca también que la inteligencia artificial esté presente, digamos, en nuestro día a día. ¿Qué procesos internos nuestros del día a día están tocados por la inteligencia artificial y estos equipos de desarrollo están cambiando?
La gente que hace software para, al final, cualquier tipo de producto nuestro, ya suelen utilizar algún tipo de herramienta para acelerar la creación de software, pero no sé exactamente con qué herramienta lo están haciendo, pero sí soy consciente que lo están haciendo, ¿vale? No sé deciros exactamente con cuál de ellas. Asistentes virtuales, chatbots, pues como lo que os he enseñado, al final para ayudar más rápido cuando nos hacen consultas clientes, el llegar más rápidamente al producto, o la gente que está en soporte de nuestras webs, ¿vale? Optimización de demanda, el marketing digital, creación de demanda, todo lo que es nuestros CRMs, que es un monstruo, están siendo también optimizados por creación de demanda para un poco tener al final mejor catalogado los tipos de clientes, cuando hay que hacerles una campaña, etcétera, ¿no? Optimización de precios. Este señor de aquí que me pide precios de vez en cuando, yo intento ayudarle, pero se tiende a que no te pueda dar ningún precio para una operación, sino que lo va a decidir un ente, vamos a dejarlo así, ¿no? Una inteligencia artificial, que es lo que están también haciendo y hay ya varios pilotos. Temas de telemetría, es decir, que nos puedan también a nosotros servir internamente y también a los clientes que lo usan, el poderte decir, tu equipo le va a fallar el disco duro dentro de 3 meses, deberías comprarte uno antes de que te falle, en vez de encontrarte la sorpresa, ¿no? Por así decirlo. También proyecto de inteligencia artificial para todo el tema del lead to cash, que es, bueno, es un proceso muy operativo de cobro, ¿vale? Al final. Forecasting, importantísimo a la hora de fabricación y de planificación, o sea, tanto forecasting de lo que vas a vender como de lo que necesitas planificar a la hora de comprar suministro para las fábricas, ¿vale? Sentimiento de relación de inversores, todo el tema del final de dashboards ya hechos automáticamente ejecutivos, en vez de tener a 200 business analysts comiéndose la cabeza de qué poner, ¿no? Y telemetría en printing 3D, también tenemos un área de impresora 3D aditiva, pues que se está haciendo, ¿no? En la parte de productividad, esto es lo que comentaba, que a nosotros como empleados también, internamente, nos meten también al final licencias de Copilot, y yo reconozco que, por ejemplo, no he puesto todos los ejemplos que hay, ¿no? Pero lo del Outlook lo utilizo. O sea, el típico, me llegan demasiados mails al día, más de los que me gustaría, y hay algunos que te ponen en copia, lo notas porque te ponen una arroba de que te hacen una mención, hay un hilo de 27 emails y directamente, antiguamente me los leía, y ahora directamente me voy a lo del summary y te da un esbozo de qué va el asunto, que quieras que no, es ganar tiempo, ¿vale? La gente que está haciendo código, lo que decía, pues es plug and play, y me decía incluso la gente que está haciendo código dentro de la casa que aunque sea para hacer toda la parte de comentarios, de documentación, es brutal, porque ganan muchísimo tiempo, se tarda mucho menos en el final en hacer ese tipo de tareas, vuelvo a lo mismo, repetitivas, automáticas, etcétera, ¿vale? Y a nivel de productos, es decir, no solo es de cara adentro, es de cara a lo que estamos vendiendo. Si al final estamos viendo algunos portátiles, etcétera, os pongo el ejemplo de un portátil que empezamos a fabricar esta semana y donde al final me he cogido la hoja de presentación de todas las slides que había de las diapositivas, me he cogido 2 donde he dicho, mira, mejorado por inteligencia artificial, porque resulta que la parte de audio tiene una parte de reducción de ruido que antiguamente era más programática y ahora es por inteligencia artificial, que se basa en NPU, vuelve a ser un modelo muy pequeñito y se puede hacer en local. Pero es que este mismo producto también resulta que le han metido para la parte de seguridad una capacidad también, que es interesante desde el punto de vista corporativo, de poder detectar gracias a la webcam de si tienes al típico mirón de pantalla y que se te ponga borroso, ¿vale? Que esto en el ámbito educativo es el de que te está copiando, en el ámbito profesional es el típico que se te pone al lado en el AVE y que está diciendo, ¿por qué no para de mirar mi pantalla? Y te empieza a poner nervioso, ¿vale? Esto por eso para decir un par de ejemplos de cómo al final cambian los productos también por la inteligencia artificial. Y en la parte de tecnología, para los que necesitan desarrollar inteligencia artificial, que sois vosotros, este tipo de usuarios, o desplegarla, que son las empresas, está más la parte de workstations, ¿no? Y en este sentido, nosotros al final vemos que el 41% de los científicos de datos tienen que partir sus proyectos porque no tienen suficiente computación a sus manos, y a su vez, desde el punto de vista de las empresas, piensan que todo el tema de la IA generativa o de la IA va a hacer que necesitan cambiar sus dispositivos por equipos que al final les permitan ejecutar en local. Un poco volvemos a lo del principio, ¿vale? Lo que es el PC más convencional nos va a servir para poder hacer pequeñas cosas de IA, como las que hemos comentado, con la webcam y tal, creación ligera de contenido, inteligencia artificial,
la parte de estaciones de trabajo que incorporan muchas tarjetas gráficas nos va a permitir al uso de inteligencia artificial en local de manera rápida y efectiva gracias al uso de gráficas para un montón de ámbitos y también para el desarrollo de inteligencia artificial, porque vas a poder hacer en local temas de fine tuning, de modelos de lenguaje, de CNNs, de machine learning, deep learning o de RAGs, ¿vale? Y esto lo están utilizando tanto en formato móvil o sobremesa por la capacidad de gráficas de este tipo de equipamiento, ¿vale? Que os pongo aquí, yo no voy a poner más sobre equipos, pero que os va a permitir al final, o les permite a las empresas, el poder hacer muchas cosas en muchos ámbitos, de fabricación, de videovigilancia en tiempo real, etcétera, ¿vale? Y que a su vez se pueden llevar, evidentemente, este tipo de soluciones a un CPD, a data centers. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos, junto con la parte de hardware, haciendo herramientas que ayuden a todo el ecosistema de desarrollo de inteligencia artificial. Aquí viene la parte de ZBoost. Esto es un producto, por ejemplo, de software que lanzamos el año que viene, que lo que permite a los desarrolladores o a las empresas en general es entender dentro de su casa qué capacidad... Ay, espera, que esto se me había olvidado que necesito... bueno, esto también es un poquito más capacidades que incluye esta herramienta y que le estamos introduciendo más y más cosas cada día, que como digo estarán el año que viene, pero es un poco para daros la idea de que la inteligencia artificial, entre comillas, en HP nos inunda, porque está cambiando nuestros productos, está cambiando el cómo al final también estamos dando equipamiento que ayuda a los clientes, lo estamos ayudando también con ecosistema de software, ¿vale? Esto es lo que comentaba también que integra de NVIDIA, que además incluye incluso cosas muy específicas como Rapids QDF, que al final también tira de gráfica, que hasta ahora solo tiraba de CPU, y están integradas, etcétera, ¿no? Y por último, servicios. Lo que he dicho, tenemos un equipo al final de ingeniería, que clientes que nos piden servicios de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, tenemos ahí un montón de ingenieros que hacen junto con nuestros clientes lo que llaman un AI Discovery, que es decir, oye, ¿qué procesos de negocio vuestros son susceptibles de ser mejorados por inteligencia artificial? Porque al final te vas al centro comercial y también el perfume es de inteligencia artificial, no tiene ningún sentido. O sea, hay cosas que tienen sentido, cosas que no, y al final el negocio lo que busca es algo que pueda mejorar, que tenga sentido, que tenga un ROI rápido, y eso es a lo que tiran, porque si no hay muchas dudas. O sea, las cosas muy megalómanas no funcionan en general, ¿vale? Y a partir de ahí son capaces de hacer al final una consultoría específica de lo que van a cambiar, desarrollar la solución, implantarla y mantenerla, ¿vale? Que al final es un poco también en la otra parte donde muchas empresas nos piden. Y termino con algunos ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos de cosas que se han hecho con tecnología nuestra o con servicios nuestros. En algunos casos puedo decir el nombre de la empresa, otros no, ¿vale? En banca, que os digo que es en un país vecino nuestro, por el norte, se han hecho bastantes cosas con tecnología nuestra de hardware que hacen de detección de fraude y trading algorítmico en tiempo real. Se hace en tecnología fuera del cloud, ¿vale? Esto es importante. Por eso os decía un poco ese tipo de tendencia. Otro ámbito que no tiene nada que ver, un mundo oil and gas, de gasolineras en el norte que hace mucho frío, en un país nórdico, y para no salir del coche te reconoce la matrícula. La workstation que está cerca es capaz al final de decir quién eres y cuál al final es a quién tiene que pasar la factura o el cargo, y no tienes ni por qué ir a pagarlo, ¿no? Esto supongo que en España no funcionará porque hay mucho negocio relacionado con el bajarte e ir a la tienda de conveniencia que tiene montada la estación de servicio, pero eso ya es otra película. Analítica genómica en mundo de flores, yo no tenía ni idea, pero en Holanda Daily Flor, por visto, es la más importante del mundo, de las más importantes de crisantemimas, y son capaces de hacer análisis de imagen genómico en local con workstations. No lo quieren hacer en cloud porque al final esa selección al final de cuáles al final las que van a coger esa temporada es un poco les da el valor diferencial, y que consideran que llevarlos fuera de su ámbito, en general cualquier empresa, su propiedad intelectual la velan mucho, y en este caso pues lo hacen fuera del cloud. En el ámbito farmacéutico hay una empresa en España que ha conseguido acelerar o mejorar un 5% la predicción de cómo va a evolucionar una molécula en los próximos 12 días. Parece una tontería, eso es brutal, ¿vale? A través de un gemelo digital. Visión por diagnóstico, al final esto es una empresa italiana, evidentemente el diagnóstico sigue siendo un médico, pero lo apoya, ¿vale? Igual que la predicción. En el ámbito del sector público,
Bueno, aquí hay un tema que es más relacionado con Hacienda, de ver cosas que no cuadran, por así decirlo. En el ámbito de defensa, desgraciadamente, hay mucho, porque todo lo que tiene que ver con drones, con visión, etcétera, os podéis imaginar, y defensa, y eso sí que se sale del cloud 100%, porque claro, muchas veces no tienen ni conectividad, no quieren que los datos se salgan fuera, etcétera. Defensa creado por demanda de Sí, militar, sí, sí. Y de seguridad. La NASA adquirió un volumen brutal de equipos nuestros para trabajar en local de sus científicos de datos para analizar las radiaciones solares, porque los costes, primero, los datacenters que tenían solo tenían de CPU, con lo cual no les valía, necesitaban gráfica y eran muy lentos. En cloud era terriblemente caro y al final tiraron por una solución de este tipo para poderlo hacer en local. Un poco al final es un poco la idea del local. Pero también otras empresas americanas, algunas muy conocidas por la NASCAR, si le gusta a alguno, American Airlines, todas estas comprando tecnología de este tipo para hacer cosas fuera del cloud. Piensas que al final todas están trabajando en cloud. El mundo es híbrido y para muchos procesos se tienen que salir del cloud, incluso siendo americanos que la regulación es inexistente, ¿no?, por así decirlo. Y en resumen, afecta a todas las industrias, con las oportunidades para vosotros son enormes, así que estéis en sitio adecuado, en el momento adecuado. Tecnológicamente, que es un poco lo que me incumbe más HP, las soluciones son híbridas, tanto para el desarrollo, el consumo de inteligencia artificial o el despliegue. La evolución constante, semanal, diaria, yo ya no sé, de modelos, algoritmos, etcétera, democratizan y cada vez más usuarios tienen alcance y poderlos usar localmente. En la consideración de los proyectos de las empresas, el coste, la seguridad, la latencia es crítico. El cloud no es la solución para todo. Y de HP trabajamos en la inteligencia artificial, tanto en nuestros productos para mejorarlos, ordenadores, sistemas de videoconferencia, impresoras, etcétera. Trabajamos también para dar mayor servicio a los que necesitan desarrollar, desplegar inteligencia artificial, es decir, las empresas con nuestras workstations, tecnologías, y también los servicios que somos poner en casa de los clientes para poder desarrollar los propios proyectos, que al final es la materia gris. Al final la tecnología sin un desarrollo, porque al final todos estos algoritmos de open source per se están muy bien, pero no sirven si no los adaptas, ¿no?, al caso de negocio. Y adicionalmente estamos cambiando nuestros procesos internos en muchas áreas, como hemos visto, ¿no?, de precios, etcétera, para mejorarlas con inteligencia artificial. En resumen, todo. La inteligencia artificial lo es todo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias.